A pesar de nuestra gran tradición futbolera, al menos yo no advierto clima propicio para el Mundial, porque hay un gran estado de angustia, de desasosiego, de incertidumbre acerca de lo que nos está ocurriendo a los argentinos. Y esto evidentemente marca todas las tendencias acerca de lo que podrían ser momentos de regocijo, de entusiasmo, de expectativa en orden a las cuestiones deportivas. Pero eso, en este momento al menos, desde mi perspectiva, no existe. Hay temas urgentes que están a punto de definirse en los próximos días. Concretamente, por ejemplo, ¿habrá o no habrá aborto en la República Argentina? ¿Habrá o no habrá paro? ¿Los camioneros harán algo parecido a lo que ocurrió en Brasil? ¿Habrá paro, Sala? Si vemos que ¿Hay paro, Sala? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, hay que ver, la CGT se reunió con el gobierno le tiró un 5% miserable y decidieron pensarlo. Esto es grave. Hasta el martes. Sí, pero es grave. Decidieron pensarlo hasta el martes. Hasta el martes, pero es grave, porque el problema es el siguiente. Luego el gobierno anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo, mire, casi hablar de la palabra ajuste es un eufemismo. Es un plan de guerra. Y eso va a llevar... Plan de guerra en el que las víctimas son los trabajadores, los jubilados, la inmensa mayoría de la población, el propio país. Si uno hace las cuentas, vamos a hacer cuentas, las cuentas son claritas. Hay 18.000 millones de dólares que Macri tiene que pagar de deuda hasta que termine el mandato. 18.000 millones de dólares más que tiene que pagar de letes. 19.000 millones que tiene que pagar de intereses por la lete. Esto hasta terminar su mandato. 18 más 18 más 19 le da 55.000 millones de dólares. ¿Le suena la cifra? Justo, exactamente Bueno, la que va a recibir. Eso quiere decir que lo que han blindado es a los acreedores, a los usureros, a los especuladores. Pero como eso no resuelve el problema del déficit fiscal, porque queda aparte un 20.000 millones de dólares de déficit corriente, van a una sangría. 9.000 millones reducir 9.000 millones del déficit significa eliminar un montón de cosas. Luego de eso tiene una libertad para devaluar. Hoy ya debutamos a 26 el dólar. Eso implica mayores tarifazos, porque las cifras, todo está atado al dólar. Mayores tarifazos significa inflación y carestía. Entonces, si se calculaba que si el dólar llegaba a fin de año a 27, la inflación iba a ser del 30%. Y le tiraron a los trabajadores privados un 5% en 2 cuotas, o sea que ya perdimos el 10%. Eso es una masacre al salario. Es una masacre, Sebastián García Díaz, lo que ha desencadenado la toma de ese crédito por parte del gobierno, único acreedor vendría a ser, que la Argentina tendría ahora. No, y en realidad me sorprende la apreciación de Salas, porque justamente tomar este crédito significa garantizar que podemos continuar un camino de gradualismo en el orden de las cuentas de Argentina que descalabraron durante una década el gobierno anterior, digamos. O sea, que no haya este blindaje y que no haya esta posibilidad haría que las cosas sean peores, no mejores. Entonces, de alguna manera, que Macri haya tomado la decisión de blindarse, digamos, de dar una señal de, che, no me van a correr a mí porque yo tengo blindado, tengo chequera, digamos, permite seguir un camino que está siendo muy duro. Ordenar una fiesta de una década y media no iba a ser fácil, digamos, por más que Macri nos quiso decir que iba a ser fácil, pero no iba a ser fácil, digamos. Y bueno, y por lo menos estamos garantizando que vamos a poder seguir probando la teoría del gradualismo. Si no, la cosa no es que es mejor, sino que va a ser mucho peor. Para Elvio Molardo, una figura histórica del radicalismo, no por la edad, sino por todas las funciones que ha tenido durante el desarrollo de su vida y hacen el acompañamiento, algunos acríticamente, con el gobierno. Estas medidas, estas decisiones, ¿usted las comparte como radical? Como radical no las comparto porque creo que esto es la prueba cabal
del error que vino cometiendo este gobierno desde que inició hasta la fecha. Cuando dice este gobierno, habla del gobierno nacional. Del gobierno nacional, forman parte. del gobierno nacional del cual formamos parte institucionalmente. Yo, Elvio Molardo, como convencional nacional, voté en contra de la alianza con Macri. Es decir, desde el origen, usted estuvo en desacuerdo. Voté a Macri, obviamente, porque soy orgánico, perdimos, sacamos el 40%, pero creo que este hecho de ir al Fondo Monetario es la demostración que no se hizo lo que se dijo en su primer momento. La culpa es de los radicales fundamentalmente. Yo más que a Macri le echo la culpa a los radicales que... Esta es una variante muy interesante. Que en el momento de Gualeguaychú se dijo, bueno... Esa es la convención, en la convención de Gualeguaychú. La convención de Gualeguaychú, es la convención. Yo fui convencional, soy convencional nacional, yo voté en contra de alianza con Macri, yo sabía que en aquel momento quizás vivíamos una situación delicada, ¿no es cierto?, por todo lo que ya se supo y se dijo. Yo en aquel momento estaba de acuerdo en que hagamos una alianza todos los partidos políticos, que pongamos 8 o 10 pensamientos o puntos y de ahí en base y una plataforma sobre esos 10 puntos y que cada partido mantenga su identidad partidaria. Yo creo que el radicalismo mantenga su identidad. ¿Qué se dijo en esa votación? No, acá cada partido, digamos, el caso del radicalismo, que iba a ser la coalición, porque no le queda mal llamar alianza, según ellos. Yo no me arrepiento tampoco de la otra alianza. Y se iba a ser un proyecto común. Yo que sepa, no se hizo ningún proyecto. Y tampoco se iba a llamar Cambiemos, simplemente iba a ser un apoyo electoral. Por lo tanto, desde el Vamos no hay un proyecto. ¿Cuál es el proyecto económico? ¿Cuál es el proyecto de educación? ¿Cuál es el proyecto de salud pública? Y esto creo que... Vamos a ver si alguno de los intervinientes en el programa de hoy tiene la respuesta para lo suyo. Horacio Viqueira, ¿hay posibilidad de aquellos que se oponen, como en el caso suyo, al gobierno actual y están identificados con la experiencia precedente, de formar un frente hoy que sea lo suficientemente heterogéneo, pero que comprenda a todos los que tienen un discurso de discrepancia? Bueno, creo que es el gran desafío. Parece que es imprescindible, los tiempos cambian, los programas y las necesidades del pueblo son distintas y en consecuencia, digamos, hay que amoldar a la situación actual la política de alianzas. Me parece que es muy importante la unidad más amplia del peronismo, más allá de las facetas, hay que tratar de trabajar. Yo no soy peronista, pero me parece un dato importante ese, y hay que trabajar con todos los sectores que coincidan, no solamente en la oposición, sino en cuál es el camino de salida, porque yo le digo con franqueza, la patria está en peligro, y esto no es una frase. Acá se intenta permanentemente justificar una cantidad de acciones en todos los planos, no solamente en el plano socioeconómico, que son brutales, sino en otros planos. Por ejemplo, a mí me sorprende muy mucho que no se diga nada, que en la Plaza de Mayo andan militares norteamericanos con los símbolos de la bandera norteamericana, cuando la Constitución establece que no pueden entrar tropas extranjeras en territorio nacional sin autorización del Congreso. Le digo, digamos, es una pequeña perla, o la preocupación de muchos magistrados judiciales por la persecución judicial que hay en este momento, o por la situación de crímenes graves o situaciones muy graves de personas que han sido asesinadas, desde mi punto de vista, por fuerzas de seguridad, y el gobierno mira para otro lado o lo felicita a esas personas. Entonces estamos en un momento extremadamente grave, no solamente en el plano económico, que es gravísimo lo que está pasando, un poco recién lo describía Sala, la implicancia en lo social con la caída brutal de los ingresos, no solamente de los trabajadores, de los pequeños y medianos comerciantes. Los panaderos andan regalando pan porque francamente entre el tarifazo y la dolarización de todos los precios no tienen ninguna viabilidad. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se puede salir, cuáles son las medidas propicias para salir de ese estado caótico, casi catastrófico que usted está describiendo. Pero para Facundo Torres, que es el intendente de Altagracia y es Unión por Córdoba, hoy acá en el programa, esa frase dice que no es una frase, según Viqueira. La patria está en peligro. Para usted, ¿tiene un contenido o no tiene ningún contenido? Y es nada más que un eslogan. No creo que sea un eslogan. Creo que hoy estamos todos preocupados. Coincido con Viqueira, la actividad comercial
ha caído notablemente en este último tiempo, y el que lo termina sufriendo es el vecino, es el vecino en donde su bolsillo no puede hacer frente a todas las obligaciones que tiene para mantener a su familia, y va al supermercado y no tiene para hacer las compras, no tiene para pagar el colegio, no tiene para cargar nafta, y lógicamente el cambio de modelo económico iba a traer un deterioro, un proceso de transición en donde seguramente la economía se iba a frenar. Pero creo que aquel error, el principal error de Cambiemos, recién escuchaba las consideraciones sobre Cambiemos, primero creo, y coincido, que es una conglomeración de partidos para llegar al poder, no que tengan una planificación estratégica o un plan de gobierno sustentable para el país, ni que tengan una matriz ideológica parecida para repensar ciertas cuestiones que tienen que pensarse para hacerse cargo de un país. Pero más allá de eso, creo que el principal defecto también fue hacer frente, prepararse para ganar una elección, exaltando la brecha, exaltando lo malo que era lo otro contra lo bueno que vamos a hacer nosotros, y todo lo que se dijo no se hizo absolutamente nada, y pasamos de un primer semestre en donde íbamos a tirar manteca al techo a ya casi 3 años de gobierno en donde tenemos un dólar a 26. Entonces la contradicción es muy grande y hoy el vecino lo está percibiendo, y eso es lo que se ve reflejado en las encuestas. ¿Es un conglomerado amorfo, Hernández Maqueda, este gobierno con el que usted está identificado? No, para nada. En primer lugar, porque ya llevamos 2 años y medio de gobierno y hay que ver las votaciones en el Congreso, que es el ámbito institucional en donde se resuelven las cuestiones más importantes del país, y Cambiemos ha votado en bloque en el 99% de las votaciones. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad la patria está en peligro producto de los sectores corporativos, del sindicalismo mafioso y de la izquierda y del kirchnerismo y del peronismo, que no creen en la democracia. Estarían los 3 sectores no creen, representados. claro, ellos no creen en la democracia. Su caracterización. Claro, yo lo que quiero decir es, acá hubo 2 votaciones clave. Hay que recordar a la gente que tenemos un presidente democrático, pero tenemos 2/3 de cada cámara con peronismo que quiere voltear al gobierno. Entonces tenemos que aprobaron una ley, que es la ley antidespidos, porque ellos al parecer creen en las leyes de la felicidad, en que las reglas de la economía las maneja la voluntad del Estado. Y entonces hace 2 años votaron la ley de la felicidad, que prohibía despedir a cualquier persona por 180 días. Con lo cual, imagínense que si esa ley no era vetada, se destruía la economía de un país. Hace pocos días todo el peronismo, de Schiaretti, de la Sota, de Cristina, de la Cámpora y la izquierda totalitaria, votó una ley para fundir al Estado. ¿Cuál es la izquierda totalitaria? Toda la izquierda totalitaria del FIT, toda absolutamente creen en Venezuela, creen en Cuba, creen en la destrucción de la República liberal y democrática, y no creen en nuestro modelo, no creen en la Constitución, usan la Constitución para desmontarla desde adentro. Y el peronismo, que es absolutamente golpista, que no cree en las instituciones de la democracia, lo que hace ahora es hacernos creer de que las consecuencias de su gobierno, del PJ, son culpa y atribuibles al gobierno de Macri, cuando la verdad es que en todo el mundo hay 2 partidos siempre, un partido del ahorro y un partido del gasto. Acá no tuvimos eso, acá tuvimos un partido del robo y del saqueo, y ahora tenemos el partido que asume esa responsabilidad y que tiene que blanquear la situación. Y una última cosa, la confiscación de YPF nos está costando a los argentinos miles de millones de dólares que hizo Cristina con el aval justamente de el PJ. Y esa confiscación de YPF, que fue para tapar el saqueo que permitieron en el directorio durante años, es lo que hoy nos llevó a la crisis energética. Entonces ellos pretenden hacer de cuenta que el peronismo no apoyó a Cristina, que no gobernó, y que ahora los senadores de Unión por Córdoba y de Schiaretti no votaron esta ley absolutamente irresponsable y demagógica. Lo que dice él es el fiel reflejo de Cambiemos. Siempre contar un... a él. Sí, totalmente. Contar un cuentito echando culpas a todo el mundo. Y haciendo creerle a la gente que son algo salido de la galera de un mago. Son distintos a todo. Él habla de los ladrones de antes y de los... No, los ladrones de ahora. O de los ladrones de antes y de Están ahora. en el gobierno los ladrones de ahora. Y ahora que son todos unos santos. Y quiero decir algo con respecto a la ley que se votó en el Congreso, que salió del Senado, donde el gobernador Schiaretti constantemente estuvo... Yo te escuché callado. No sé, vos sos nuevo en la política y quizás no estás acostumbrado a esto.
cuando otro político habla, las reglas de la buena cortesía hacen que te calles y que escuche para después poder debatir. Bueno, gracias por la lección de educación. Está bueno que aprenda. Y eso que es democrático y no es totalitario Está bueno que como aprenda. nosotros. Pero claro, si fuese totalitario, ¿sabés lo que Si fueras sería? totalitario nos Pero pegás lo que directamente. te quiero contar ustedes. es lo siguiente. El gobernador Schiaretti, incluso en contra muchas veces de lo que decían dirigentes importantes de Unión por Córdoba, le dio el marco de institucionalidad y gobernabilidad al presidente Macri, tanto en diputados como en senadores en distintos momentos. Y hubo, y vos lo sabés, hubo conflicto dentro de Unión por Córdoba porque a muchos dirigentes peronistas les parecía que no debía ser. En este caso particular, el presidente Macri casi abraza la idea de Schiaretti y el peronismo federal de esta baja del IVA y este acuerdo que se iba a llegar para no sacar la ley. ¿Qué es lo que pasó? El gobernador Schiaretti le dijo, pero rompamos el unitarismo histórico que existe en el país y baja, y Edenor, AISA y todas las empresas que hoy son nacionales y que subsidian al Gran Buenos Aires y a Capital Federal, que se hagan cargo Vidal y Larreta. ¿Qué hace Macri? Macri, primero dice, ayúdame, acompáñame, pero no le voy a recargar a mis principales aliados políticos que tengan que gastar plata para hacerse cargo de lo que en todas las provincias argentinas los gobernadores se hacen cargo, que es de la prestación energética y de la de agua potable. Ya le voy a dar la posibilidad de responder. Le quiero preguntar a García Díaz si el peronismo es golpista. El peronismo lo conocemos todos porque hace 50 años moldea a la Argentina. O sea, el 30% de pobreza, la corrupción, la educación pública para bien o para mal, la salud, todo esto ha sido el peronismo. Yo le quiero preguntar a los televidentes, a los argentinos, ¿estamos contentos con la Argentina que tenemos? Si no estamos contentos, alguien dijo, cambiemos. O sea, ahí surgió el famoso nombre. Y hace 2 años, los radicales que han tenido muy pocas chances, más una gente nueva, independiente, que es la gente del PRO, estamos haciendo una intentona de hacer otro marco. Si me dicen la pobreza, yo le digo, muchachos, háganse cargo. Si me dicen, háganse cargo. O sea, Hace de 3 todo, años que están 30 años de Menem, de los Kirchner, es una cosa, por eso nosotros no tenemos que dar explicaciones nada porque estamos hace 2 años, digamos, eso, somos nuevos. Y yo creo que todavía hay una gran expectativa. Lo que hace Horacio, que como siempre digo, lo respeto muchísimo, pero en este caso estamos debatiendo, eso sí que es golpista, digamos, porque decir la patria está en peligro y empezar a nombrar cosas de una cosa exasperante, la gente en la calle sabe que la situación está difícil, pero no estamos al borde del abismo, no jodamos, digamos, o sea, está dura la mano, pero no estamos al borde del abismo. Molardo, ¿es golpista el peronismo? Usted ya hizo un distingo acerca de que votó en contra en su momento en el radicalismo para aliarse con Macri, pero ahora ya la cuestión ha cambiado de entidad. Yo creo que todos en la historia, en estos últimos 30 o 40, desde que recuperamos la democracia, creo que todos hemos cambiado. Si queremos, podemos hablar para atrás muchos años, pero creo que el objetivo de este programa... que el radicalismo era antiperonista en ese sentido y ha dejado de serlo. Yo creo que sí, gran parte sí. Yo no conozco anti. Usted al menos en Colombia, entre los que no son antiperonistas. Yo no soy antiperonista, es decir, creo que he dado ejemplo en los años que estuve al frente de la Cámara de Diputados de Córdoba, en La Nación, donde compartíamos montones de cosas con el Partido Justicialista, por supuesto que nos diferencia también montones de cosas, por eso éramos 2 partidos distintos. Pero yo creo que en este momento, después de la recuperación de la democracia, nos hemos dado cuenta que el golpismo no conducía a ningún lado, porque nos reíamos cuando las críticas se las hacía Cristina decía, son actitudes golpistas. Ahora también, ante las críticas se las hace además que son actitudes golpistas, yo creo que no. Yo creo que el pueblo argentino aprendió la lección. Hubo golpe, incluso los radicales colaboramos en el golpe del 55, hago mi propia mea culpa, ¿no es cierto? Como el peronismo colaboró en varios golpes. A don Arturo lo golpearon entre Perón y el sindicalismo y Arturo Frondizi. Don Arturo Illia, ¿no es cierto? Pero creo que, insisto, yo creo que tenemos que empezar a hablar por lo menos del 83 en adelante. Y hoy creo que la actitud del pueblo argentino o de los dirigentes políticos es totalmente otra. Lo que con errores y con virtudes tratamos de sacar esto adelante. Y esto dice, sí, algo nuevo, cambiemos. Pero el cambiemos lo inventaron después que fueron gobierno.
cosa que no se habló en el radicalismo eso, no se habló, sino lo formaron los 4 o 5 grandes dirigentes que tiene el partido, que no se lo pidieron al partido, sino fueron por su propia voluntad. Hay dirigentes dentro del PRO, concretamente, que no son nuevos. Macri, todos nos olvidamos que Macri fue primero puesto presidente de Boca por Carlos Menem, para hacerlo popular. Después fue candidato a intendente cuando pierde con Ibarra, por una agrupación peronista de la capital federal. Después fue diputado nacional, en donde aparecía en la foto con De Narváez y con Felipe Solá. Entonces, o Rodríguez Larreta, que hace del 83 a la fecha, que está en cuánto gobierno hubo. Entonces no son nuevos los grandes dirigentes. Acá hay respuestas dos, una de Viqueira y una de Sala. Mire, primer punto... No sé si quiere, solamente no, si quiere contestarle a Hernández Maqueda o quiere señalar su punto de vista. No, quiero contestarle a Hernández Maqueda y voy a decirle mi punto de vista. Por empezar, es un desagradecido, porque este gobierno le votaron todo, absolutamente todo. Le votaron eliminar el cepo, le votaron el acuerdo con los fondos buitres, le votaron todo. Para más, los sindicatos están dirigidos por el peronismo y una gran parte... Pero al decir le votaron todo es un acto de complicidad. Totalmente. Porque ahora le voy a decir... Por convicción que por complicidad. Ahora le voy a decir la mayor complicidad de la cual la jefa del partido del que dice que defiende la República van a vulnerar la República. Los sindicatos están dirigidos por el peronismo y varios por el kirchnerismo. ¿Qué problema tuvieron con los sindicatos? Nada. Con la mafia sindical ustedes no tuvieron ninguno. Nosotros lo tuvimos con la mafia sindical. Nosotros tuvimos. Y tenemos muertos por la mafia sindical y por la corrupción, como es el caso de Mariano Ferreira. Corrupción, el gobierno anterior, ultra corrupto. El de ustedes también. Ahí tienen todos los CEOs que tienen en el gabinete, todos tienen la guita afuera. Y algunos, ahora está Quintanilla, creo que se llama, el de Pharmacity, ahora lo están investigando a todos. Pero la jefa moral de ustedes a todos los bendice. Y ahora se viene la última. ¿La última qué es? Que el acuerdo para los televidentes, cuando usted dice la jefa moral, tiene que saber que la señora Carrió, exactamente, Carrió, Hernández Maqueda trabaja. Exactamente. Si no, la gente va a quedar en un estado de incertidumbre. Sí, bueno, perdón. No. La aclaración. Vale la aclaración. Ahora viene la mayor vulneración. Hay un acuerdo con el PJ de que el acuerdo con el Fondo Monetario no pase por el Congreso. Eso es una violación a la Constitución que según vos defendés. No defendés nada. Le van a pasar por encima, como le vienen pasando por encima en un montón de cosas. Ustedes se visten de buenos para llevar adelante un programa, pero el gobierno de Macri sabe que es lo más grande de todo, que fracasó en sus propios términos. Es decir, que a la crisis que llegó llevando adelante su política, no la de otro. Y su política provocó esto. Dos cositas más y termino. A Hernández Maqueda le digo que leas, te conviene investigar y leer porque decís cosas que no son ciertas, no las voy a discutir acá, lo de Venezuela, lo de Cuba. Trata de no repetir tonterías, metete, investiga, es bueno investigar, y no poner rótulos porque vas a quedar fuera. ¿Es una democracia Venezuela? ¿Es una democracia Venezuela? Yo no voy a discutir Venezuela ahora porque si querés... ¿Es una democracia o un sistema totalitario? Solamente esa pregunta. Si querés, anda a la página del Partido porque Obrero. Me parece que lo están maltratando a un joven dirigente que está entrando en política, un tipo que tiene mucha experiencia, lo están maltratando en lugar de darle la bienvenida. No, no estoy maltratando nada. Él me Hay dijo pocos totalitario. Jóvenes en política tan inteligentes como él. Ahora va para vos. Y Venezuela y Cuba son sistemas totalitarios. Me dijo totalitario. ¿La izquierda no es totalitaria? Me dijo totalitario. Dijo que somos la izquierda totalitaria con argumentos que los tiene que corroborar. Y a vos te digo lo siguiente. Vos tenés poca memoria. ¿Por qué? O te das vuelta muchas veces. Vos fuiste funcionario de un gobierno peronista. Sí, pero y apoyaste al peronismo, ahora apoyás a Cambiemos, mañana apoyás a cualquiera. Un invitado extrapartidario. No, pero usted es extrapartidario, pero te metiste en el gobierno. Cuando te metés en el gobierno sos de eso. No jorobemos, no engrupamos a la gente. Vos estuviste con el gobierno peronista, ahora estás con Cambiemos, mañana puedes estar con cualquier otro. Es un saltibanqui. Vamos a hablar para el otro. A ver, Viqueira. Nada más. Dos cositas. Una, me parece realmente al joven volver a las viejas antinovias, peronismo versus radicalismo, o a los viejos macartismos, realmente es tremendo. Yo ya tengo muchos años en política, debo tener cerca de 50 años de política. Empezamos a militar muy jóvenes, 16, 17 años, andábamos pisando las villas miserias. No lo digo, no está ni bien ni mal, es mi vida, ¿no es cierto?
Pero acusar al peronismo de golpista, cuando he sido víctima del peronismo, de los golpes más sangrientos de la Argentina, del golpe del 55, donde hubo bombardeos en Plaza de Mayo, yo reivindico totalmente a los movimientos nacionales. Para mí hubo dos grandes movimientos nacionales. Uno fue el irigoyenismo, otro es el peronismo. Entonces me parece que hay que ser más respetuosos de la cantidad de víctimas, muertes que ha habido a lo largo de la historia argentina para alegremente decir son golpistas. Esto, digamos, como concepto general. Lo mismo con respecto al macartismo, que también trajo aparejado muchísimas muertes en Argentina. Es decir, pero cuando el hecho de acusar está en peligro, el hecho de acusar de autoritarismos y de extremistas y todo esto lo hemos vivido también y es altamente peligroso y es una de las cosas que nos pone en peligro cuando desde las máximas figuras del poder político, por ejemplo, se acusa a un grupo, un pequeño grupo de mapuches, por ejemplo, en la Patagonia helada, decir que esos son grupos peligrosos que están en contacto con no sé qué cosa, lo que parece hasta ridículo. Y después matarlos por la espalda, como pasó con un joven, que por supuesto no son noticias de todos los días. Ahora se ha demostrado que efectivamente la bala pertenecía a uno de los prefectos que disparó. Este es un punto. El otro punto, muy brevemente, las dos leyes mencionadas por el joven recién, la primera tiene una absoluta justificación, la de tratar de suspender los despidos. Hubo un antecedente, y yo la verdad que no recuerdo con exactitud si fue en la época de Duhalde o en la primera época de Néstor Kirchner, que permitió, en un momento de una gran crisis, que se protegiera el empleo. Hay que proteger el empleo. Nosotros por lo menos tenemos una visión de que no es bueno que a la gente de un día para otro le quiten el salario. Eso es una cosa tremenda y hay miles de personas en Argentina donde un día para empleos públicos y empleos privados, de los dos, está lleno de casos de empresas muy importantes que despiden gente. Entonces, a mí me parece una política protectiva del trabajo de los asalariados, que son los sectores más vulnerables de la sociedad, una ley de este tipo. Y con respecto, y con esto termino brevemente, el tema bendito de los tarifazos, es una vergüenza lo que están haciendo, la transferencia de fondos de los usuarios a no más de 10 grupos empresarios, porque acá se dice, aumentamos la tarifa para eliminar subsidios. Es una mentira, lo que ha habido es un aumento brutal de los precios que se ve en los balances de las empresas, que han tenido ganancias súper extraordinarias y no han invertido un peso. Ya vamos a ver quiénes son los que han ganado. Para que la gente sepa lo que fue la ley antidespidos, que la tuvo que vetar el presidente. ¿Quién va a contratar a alguien? Es decir, ¿cómo se va a crear empleo si uno después tiene prohibido despedir en caso de que el negocio no ande tan bien? No, perdón. Entonces, déjame terminar el punto. Entonces, lo que quiero decir es no entender... A ver, a mí las reglas de la economía no me parecen simpáticas. No es que me gusten. El problema es no reconocer lo evidente. Desde y lo evidente es que la economía, la economía de mercado, que es la única que ha funcionado en el mundo y que es la única que ha generado riqueza y ha sacado a la gente de la pobreza, no el gerenciamiento de la pobreza, que es lo que proponen ustedes. No proponemos eso, sí. No adjudiquen lo que no... fundamental, ¿por qué proponemos gerenciamiento de la pobreza? Yo lo que estoy diciendo es fundamental, lo te digo, pues si no... Porque es lo único que ha hecho el comunismo. ¿De qué estás hablando? ¿Y de lo que es tu partido? Por supuesto que sí. ¿De qué estás hablando? El comunismo nunca llegó. El comunismo nunca claro llegó. Que nunca llegó. Va a llegar el comunismo, entonces no, sigamos. No llegó nunca el comunismo. Pero por favor, ustedes ya caducaron hace 100 años, por favor. Lo que estoy diciendo es, ellos ideológicamente, el peronismo, la izquierda, la cámpora, etcétera, sigue creyendo en estas recetas mágicas de solucionar por ley la economía de un país. Y así no funciona. Se soluciona justamente haciendo lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos. No es que vaya a interrumpir el debate, que a mí me interesa que continúe en el mismo nivel, sino que tengo la obligación burocrática de una pausa de 2 minutos y ya volvemos. Antes de su pregunta, sí. Sala, la que quería hacer, a Torres le quiero preguntar. El llamado peronismo federal en el Congreso de la Nación, dentro del cual está encolumnado Unión por Córdoba, o al menos la mayoría de sus legisladores, hay una legisladora que no se encuentra incluida allí, está de acuerdo con el paro. Usted, Unión por Córdoba, intendente de Altagracia, identificado con la gestión Schiaretti, ¿está con el paro? Yo te voy a decir lo que pienso.
Pienso que el trabajador hay que defenderlo, que es un momento complicadísimo para la economía argentina y para el trabajador, que hoy se ve subyugado y que muchos de los derechos adquiridos por el tiempo hoy están en peligro de pérdida. Lo que me pasó ayer en Altagracia, ayer había 3 barrios sin luz y de repente la gente le hace el reclamo a EPEC, pero EPEC está con una medida de fuerza y no tenían respuesta y empiezan a llamar al intendente, al secretario de Servicios Públicos y empiezan a buscar la manera de solucionar su problema porque con el frío de noche nosotros empezamos a llamar y nos encontramos con que no había empleados que quisiesen salir porque estaban en una medida de fuerza. Y tuve una reunión a las 12 de la noche con algunos empleados y les expliqué y les dije, me parece que no es la manera de ponerse en contra de la sociedad, porque ¿qué hace el vecino que no tiene luz inmediatamente? Y empieza a despotricar contra la empresa, contra los empleados. Y le digo, quizás lo que ustedes están pidiendo en alguna medida tiene lógica y tiene fundamento, pero ponerse en contra del vecino hace que el derecho que ustedes están reclamando y se sienten claudicados nazca torcido y la gente no los va a apoyar. Yo la verdad, Carlos, con esto termino, quiero decir algo con respecto a lo que recién, al cruce que hubo recién. Yo creo que está bien, y yo soy joven, no llego a los 40, fui concejal, vicintendente, intendente, concejal más joven, vicintendente más joven, intendente más joven de mi ciudad, amo lo que hago, amo la política. Lo que no estoy de acuerdo con vos, Gregorio, no es por es tu impronta y está bien, vos representás el movimiento de Elisa Carrió, y está bien que opines de política, pero sentarse en una mesa, y ella lo puede hacer quizás o no, no me gusta Carrió, no me gusta la política denunciadora, a todo, porque incluso hoy trabaja con Macri, pero hay archivos donde a Mauricio Macri lo partía al medio, pero no me gusta, pero yo lo respeto. Ella lo puede hacer, pero vos que sos joven, no podés sentarte y mirar para atrás y empezar con el dedo a acusar, poniendo motes o títulos que son muy complicados y que tienen una acepción complicada y que tienen mucha profundidad. Son términos que tienen profundidad y que por ahí hieren a muchísimas personas que dejaron, como recién manifestaba, su vida defendiendo ciertos ideales. Te lo digo como de joven a joven, ni siquiera de intendente, te lo digo de joven a joven. Creo que si vos tenés buena leche, que creo que es así, buena fe para hacer política, te conviene entrar a decir lo que pensás, quizás sin atacar con un dedo acusador a todo el mundo, porque de repente giró todo el bloque anterior en torno a contestarte porque nos sentimos todos atacados, y no por ser parte de antes, sino por respeto a la historia. Para que no gire así todo alrededor de una expresión dura que proviene de un joven, que tiene pasión, obviamente, tiene vehemencia, será cuestión de discutir sus presupuestos. Molerdo, el radicalismo parece que va a ser despojado en Córdoba de su condición de el socio más fuerte del PRO. Socios del PRO constituyen Cambiemos. Bueno, es que ese es el gran drama. Ahora, Sí, estamos en la víspera. Sí, ese es el gran drama. Por eso que el radicalismo se nos criticaba antiguamente, que éramos un partido de internas. Bienvenida a aquellas internas que ahora el candidato radical lo elige el señor Macri. Entonces, eso es muy grave para la democracia. Bienvenida a la interna para que Macri no elija. Para que Macri no elija, obviamente. Bienvenida a la interna. Que le elijamos nosotros, como le elige históricamente, en los 136 años hubo más internas, porque es un partido democrático, es decir. Y hoy parece que es un pecado dentro de Cambiemos, insisto, que Gualeguaychú no votó que se haga Cambiemos. Cambiemos surge después con el señor Sanz, que no tiene allá nada que ver con el partido, lleva el sello porque le conviene llevar el sello, porque si no, no sería nadie. Sería gravísimo que el candidato a gobernador o los principales cargos lo elija Macri. Eso es totalmente antidemocrático. Entonces, yo ruego, según dichos, que de Ramón Mestre, o que es uno de los candidatos, Negri, el otro precandidato dentro de la Unión Cívica Radical, me meto con los del PRO, que si los dos quieren ser candidatos, que hagan una interna en la Unión Cívica Radical. Y si Cambiemos tiene el PRO tiene otros dos candidatos, que hagan una interna entre ellos. Pero que el candidato lo elijamos cada partido, no que me lo elijan desde Buenos Aires en el despacho de Macri. Sería una barbaridad y totalmente antidemocrática.
ellos que se auto pusieron el nombre de cambio porque acá cambiaba, sería volver atrás, pero muchísimos años atrás. Volver atrás. Ahora, ¿tienen alguna propuesta que ya le voy a preguntar a algún sector interno de radicalismo? ¿Hubo algún legislador o candidato a legislador en las pasadas elecciones? Hay una pregunta pendiente suya. Sí, primero quiero señalar, a mí no me molesta ni la acusación, nada más, es parte de la lucha política y creo que en ese sentido no coincido, la edad, estamos todos iguales, no me molesta para nada. Lo único que, si te sirve como consejo, si querés combatirnos, trata de conocernos, porque poniéndonos motes te vas a privar de eso. Pero te quiero hacer una pregunta porque yo coincido con algo que dijo, o con un sentido de que la economía no se puede determinar con leyes en el Parlamento. Es decir, la economía es una serie de relaciones sociales. Entonces uno puede hacer algunas cosas, pero en algún momento, ¿no es cierto?, va a estallar. Ahora, esto también, una digresión, habría que aplicarlo para los trabajadores, porque el gobierno, por ejemplo, impuso que las paritarias tuvieran un techo del 15%. Dejemos libertad, que los trabajadores y las empresas peleen y vamos a ver a cuánto llegan. Esto, por ejemplo, es una cosa que nosotros le criticamos mucho a Fidel Castro en Cuba, que tomaba una serie de medidas, pero los trabajadores no tenían sindicatos propios. Imposible. Si vamos a dejar que vengan capital y todo lo demás, liberemos a todos. Va los trabajadores, pelea. Bueno, todo el gobierno libera por un lado, pero por otro no libera. Ahora, esa ley de prohibición de despidos y todo lo demás, que tenía muchos límites, nosotros hemos presentado otras que me parece que eran más interesantes. El problema es el siguiente, la vetaron. ¿Se creó más empleo? No. Sí. No. Sí. No, mirá las estadísticas, no se creó más empleo. Mirá, en Córdoba ha habido inversiones, muchas. Bajó el desempleo al 6,7% a fin de pero año. aumentó el trabajo precario y aumentó el trabajo negro. Ese es un problema, sin ninguna duda, entonces vos te das cuenta que no se solucionó el problema. Entonces yo te digo que reflexiones. Pero la idea del veto no fue solucionar el problema, fue impedir que empeore todavía más. No, tal vez no impedía, porque por lo menos contenías una situación y podías pensar en otra. Mira, yo creo que esa ley destruía completamente la perspectiva de generar empleo, de que alguien invierta, no de afuera, que la podemos inviertan los de discutir adentro. más a fondo. Que inviertan los de adentro. La podemos discutir más a fondo. Lo concreto es que el problema del empleo no está solucionado. Y ahora se va a agravar. Para nada. Ahora se va a agravar porque al acercar los salarios va a caer el consumo que ya está cayendo. El otro día la legislatura vino la Cámara de Almaceneros, que no son de izquierda ni de lejos, y dieron un informe terrible. Pero a ver, está cayendo Eduardo, el consumo nosotros en coincidimos con el alimentos. diagnóstico terrible de la situación Entonces, social. muy bien. Ahora, pero vos crees que está frente a un kirchnerista que cuando eran gobierno venían y decían que estamos en Disneylandia? No, yo vengo, soy de Cambiemos y digo que la situación es catastrófica de la Argentina. Muy bien. Que tenemos un ahora, si porcentaje de pobreza inmenso. Pero si vos le agregás las medidas que se van a tomar ahora, lo agravan. Este gobierno esto está lo haciendo agrava. todo lo que está en su poder. Mira, nadie tiene el gobierno que quiere, sino el que puede. Y esto, vos que sos intendente lo sabés, vos que sos legislador hace mucho lo sabés. Nadie tiene el gobierno que quiere, sino el que se puede. Lamentablemente, porque la vida es así. Entonces, lo que yo estoy diciendo, la realidad de la Argentina es terrible. La realidad social nos duele a todos. Nosotros, porque estemos en el gobierno, no la negamos ni la tapamos bajo la alfombra. Pero lo que estoy diciendo es que estoy convencido de que las medidas del gobierno de Cambiemos son absolutamente tendientes a mejorar la situación, no empeorar. Y sí, una cosa sobre Carrió que mencionaron. Si no hubiese estado Carrió, hoy Julio De Vido, que fue el superministro durante 12 años y medio, estaría votando nuestras leyes. Y yo lo que quiero decir, la izquierda hace muchas marchas y hace muchas protestas, pero no presentó una denuncia contra corrupción, contra De Vido, contra Jaime, que era el secretario, contra Rogio, que es socio de la SOTE. Te hago una pregunta. Vos sabés que Rogio hoy está procesado por la denuncia justamente de ser socio de Odebrecht, y que la izquierda nunca denuncia. Mucha marcha, te hago una pregunta. Te voy a desasnar un poquito. Vos sabés que en el 2016 nosotros presentamos... Votaron en contra de expulsar a De Vido. Escuchá. En el 2016, cuando un juez quiso allanar a De Vido, nosotros, a través del diputado Néstor Pitrola, presentamos un pedido de desafuero a la Cámara. ¿Sabés que tu bloque no lo votó? No, porque eso no tenía ninguna validez. Ustedes votaron a favor de que De Vido sea diputado. No, nosotros no votamos a favor. Sí. Y ustedes lo pusieron de presidente de la Comisión de Energía, papá, por favor. Eso lo hizo la mayoría justicialista. Una cosita, todos tienen que participar. Un momento, Viqueira. García Díaz. La gente va a seguir
de acuerdo a su estimación, la valoración que hace, los estudios que realiza, va a seguir apoyando aquí en Córdoba la experiencia que no ha logrado insertarse todavía en el poder ejecutivo de la provincia ni en la legislatura como mayoría. ¿Con Cambiemos? Bueno, muy buena pregunta. Ahí es donde yo me aparto de la general de la ley. Yo apoyo mucho lo que se está haciendo a nivel nacional, un cambio cultural, una apertura al mundo y demás, pero realmente la bajada de Cambiemos a Córdoba, la verdad es que me deja mucho que desear. Soy muy crítico y por eso me parece que de hecho coincido con lo que están diciendo acá. Acá hay que Con lo dar que dice Molardo. reglas de juego claras, internas abiertas, que todo el mundo participe. Se ha hecho un juego muy cerrado, muy de quincho, aparatos. digamos, de aparatos, de la UCD y una parte del radicalismo y una gente, mucha bajada de línea. Lamentablemente en ese sentido, sí, digo, el armado de Cambiemos en Córdoba es un capítulo pendiente, pero ante la macro, ante lo que está pasando a nivel nacional, me alineo y sigo apoyando porque creo que estamos en la buena senda a nivel nacional. Y bueno, será cuestión de que pierda Cambiemos en Córdoba 1, 2, 3 veces y finalmente en algún momento se armará algo serio. Concretamente, si Baldassi, por ejemplo, llegara a ser el candidato a gobernador de Cambiemos en Córdoba, mi voto en ese sentido no va a estar, digamos. O sea, votaré a otro candidato porque creo que no es la figura, por ejemplo, que puede cambiar Córdoba. Ya 25 años de peronismo en Córdoba, de los sotes que necesita un tipo que venga con nuevas luces, nueva capacidad y lleve a la provincia a otro umbral, digamos. Ya demasiado mediocre ha sido todo, digamos. ¿De dónde vendría esa nueva figura en la que García Díaz pone bastante expectativa y ilusiones, No sé, hay que anhelos? pensar. No. Pregúntele No, a él, él no dice sé. que hay una figura. Tendría que haber. No, por lo menos desde el Para punto usted de no. vista, para mí no, por ese lado por lo menos no hay. Yo lo que quería volver un poco es porque, digamos, se dice una cantidad de cosas que quedan ahí flotando, y particularmente sobre el tema de la herencia recibida, y particularmente el tema del déficit que efectivamente existía. Ahora, fíjese el tratamiento que le da Cambiemos, ni bien sube el gobierno. Cuando usted tiene déficit, es decir, el Estado está con problemas, no le alcanzan los recursos, primeras medidas que se toman, se le bajan impuestos a los que más tienen. O sea, que hay una responsabilidad del gobierno de Cambiemos clarísima. Y no es que se le saque impuestos a quienes se le había prometido que eran los trabajadores, que iban a quitar el impuesto a las ganancias, sino que le sacan los impuestos, en algún caso, yo creo que estaba justificado, en algún sector de producción agropecuaria, pero no, por ejemplo, los ojeros o a las mineras. O, por ejemplo, ¿usted sabía que bienes personales se está bajando el porcentaje de bienes personales? O sea, hay gente que tiene plata. Otros días salió... ¿Vos sabías cuál era espera el un segundito, mínimo no déjame hablar. imponible? 300.000 pesos. Para pagar. Hubieran cambiado el ¿Te parece? mínimo no imponible. En Argentina hay 50 familias que tienen 70.000, ahora ha salido, no publicado por un diario argentino, por Forbes, 70.000 millones de dólares de patrimonio. Son esas personas beneficiadas, pero además a quienes cumplían con el pago, o cumplíamos con el pago del impuesto que corresponde, se lo exceptó por 3 años a no pagar por ser un buen cumplidor en el pago de los impuestos. Por otra parte, para tratar de justificar esta aberración que fue la negociación con los fondos buitres, se les prometió a los jubilados una compensación por una pérdida que tiene justicia, porque realmente los jubilados son también víctimas de todo este sistema. Ahora, también ahí, por una parte, salieron la cantidad de recursos, se aumentó también el déficit por ese lado, pero tampoco se cumplió plenamente, porque hay un montón de personas que se han visto totalmente defraudadas. Un y más millón ha de aumentado personas, la un millón de jubilados litigiosidad ingresaron al en programa de reparación histórica. Una cantidad de personas se han sumado a la litigiosidad en ese plano. Y le termino con esto en materia de déficit. No es cierto que el déficit se haya disminuido porque se eliminaron los subsidios. Al aumentarse tan brutalmente las tarifas que se le pagan a las petroleras, a las 2 distribuidoras, porque hablamos de distribuidoras, una de ellas es Paolo Roca, es dueño de uno de los grandes gasoductos Sí, gran de Argentina, coimero del país, ¿no es cierto? que hizo negocios con el gobierno acá. Es Y cierto, uno de los y tipos con más este ricos, también. Sí, y es uno de los este más también. ricos de Argentina, Paolo Roca. Las distribuidoras que son 5 o 6, entre las que está el señor Caputo, a todas ellas le han aumentado brutalmente el precio
Y entonces, como todavía los usuarios no estamos pagando el 100% de ese precio porque piensan seguir aumentando, sigue habiendo subsidios. Yo le puedo asegurar que los subsidios han crecido. O sea que entonces, el bendita historia del déficit, en lugar de reducirlo por estas 3, 4 cosas, lo podemos enumerar, lo han aumentado. Hernández Maqueda iba consignando a medida que iba Sí, algún haciendo la dato, porque si no referencia, grandes consignas, sin Viqueira, No es, que son datos. coincidía. Te puedo dar el dato A ver, de cuánto, ¿pero qué hace de el cuánto sector al que aumentó. usted pertenece? Le puedo dar el dato de Cogas. No, pero te doy mirá. este simple dato para el dato concreto. Cogas Pero oíme, ganó vos sabías que el 17.000, presupuesto escúchame, social hoy es el más 17 alto de la millones historia, de pesos. 76% Escúchame una poquito, del no, presupuesto eso es un va al problema. gasto de Cogas. social. Eso es un gran problema. Eso es síntoma de una Es un- Argentina devastada. Lo Pero que quiero ese decir es un que, gran pero pará, problema. Eduardo, Ese ustedes es un decían, gran viene el problema. gobierno de los ricos, arrebatarle a los pobres, viene el Robin Hood a la inversa. Muy bien, ¿qué pasó? Se aumentó el presupuesto, se incluyó a los monotributistas, porque con Cristina vos eras un jardinero, suponete, monotributista, un autónomo, un independiente, y tus hijos ganabas 12.000 pesos al mes y tus hijos no tenían derecho a la asignación por hijo. Hoy, con el gobierno de Macri, el supuesto gobierno de los ricos, se ha incluido a los hijos de los monotributistas. Por eso se aumentó el presupuesto en gasto social al 76%. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el libre mercado no es un sistema puro, porque vos recién señalabas entre dos antinomias el sistema puro. Por supuesto que hay elementos de ambos sistemas que se mezclan, porque hay que hacer una protección social para la transición hacia un sistema más sustentable, porque nosotros creemos que el tren tiene que arrancar, pero no con la mitad de los vagones desenganchados. Entonces, nosotros queremos contener y darle protección social a los sectores más vulnerables, por eso evidenciamos con las leyes de presupuesto que se ha aumentado el gasto social, pero por otro lado necesitamos un sinceramiento del costo de vida en Argentina para que todo el mundo aprenda que lo que sale caro es la energía y se tiene que pagar. Y que la idea justamente de vivir pagando lo que no salen las cosas, esa idea se tiene que terminar. Yo te hago una porque pregunta. justamente lo que ha generado la pobreza. Te hago una pregunta. Si los salarios aumentan el 20% en el caso de los registrados, ¿no? Y la inflación aumenta el 30%, ¿va a haber más o menos pobres? Espera, Sí. pregunta número uno. Esa es porque vos decís que aumente el gasto Bueno, social. hay que votar el blanqueo laboral. Pero votenlo, son gobierno, 3 años. No somos gobierno, Eso- Eduardo. Gobernamos el Ejecutivo, pero 2/3 de cada Cámara es peronismo. Pero le votaron Le han todo. acompañado muchísimo. Le Pero votaron todo. La ley todo. para recuperar Además, lo robado no la votan. Le votaron porque todo. está Y Casillo, mirá, y hay le que votaron el. votar Escúchame, le primero. votaron el Pongamos- consenso un fiscal. momentito. Pero pará, la Nos ley para pongamos- recuperar lo robado Hernández, no la le vota el votaron el peronismo. consenso No, fiscal. Nos pongamos de acuerdo. o sea, Hernández, si- Sara, un segundo. A ver. Si no queremos inflación, que es el costo del gradualismo, digamos, si no queremos inflación, el ajuste va a ser más poderoso, digamos. Entonces, por ejemplo, Uno habla de los aquí de que grandes no, problemas- no toquen las tarifas, es una barbaridad lo No, que no, dice. no, es que Dice no toquen. Viqueira, no Sí toquen las toquen, tarifas de la energía. toquen. Pero lo que pasa es que si no las tocas, esa plata No, el sale, problema- sale el del problema- IVA del pan que paga el pobre. Y Digamos. no, El el problema- problema acá no hay es una la distorsión. corrupción. El problema- Hay Acá otra una salida. distorsión. Hay otra Hay que- salida. Eduardo, si Hay- falta plata, votemos la ley para recuperar lo Hay- lo que robado te de la quiero población. decir- otra en datos salida. concretos. Hay otra salida que A lo ver, que dice. ¿cuál es la siguiente. otra salida? La otra mira, Cada uno una palabra. Sí, sí. abramos los libros de las empresas que están metidas Totalmente en de la acuerdo, energía, totalmente veamos de los acuerdo. negocios y Auditemos vamos las a empresas. descubrir, Sí, totalmente de acuerdo. que este es el gran robo. Totalmente el gas de se acuerdo. paga el doble de lo que cuesta producirlo. Empezando por EPEC. Y necesito decir una cosa porque si no me voy a... Vos dijiste que nosotros no luchamos contra la corrupción. En los tribunales no, en la calle sí. Nosotros- Cortan las calles, No, hacen no, mal, perdóname. sí, eso Nosotros pasa. tanto luchamos contra la corrupción, incluso los tribunales. Discursivamente. Incluso los tribunales, escucha. Bueno, no te enojes. No me enojo porque haces blu, blu, blu y miras para otro lado. Escucha, que lo metimos preso a un burócrata podrido como Pedraza. Sí. Y nosotros, por la corrupción, tenemos un muerto y una compañera que quedó inhabilitada El de pueblo por tiene vida por miles. luchar contra la corrupción en el ferrocarril. Y en esa lucha dijimos, y se lo dijimos, y el kirchnerismo está, y lo denunciamos a Jaime, a Devido y a todos, y a los funcionarios de la Secretaría, en esa lucha dijimos que iba a pasar lo que terminó pasando en la masacre de 11. Entonces, por favor, lee y no digas tonterías. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos de este cuadro? Yo creo que con razonabilidad, creo que tratando de llegar a consensos, creo que y voy a defender la postura de Unión por Córdoba, donde incluso, y lo dije al principio, incluso en contra muchas veces de principios básicos defendidos por el peronismo, trató de darle gobernabilidad al presidente.
y creo que salimos con mesura al momento de expresar lo que sentimos y pensamos. Y es lo que en algún momento le puedo reprochar a la gente que forma el PRO, no Cambiemos, que hablan de ellos como si fuesen extraterrestres que vienen de un país límpido, cristalino y donde no tienen ninguna mancha y no miran hacia adentro, no miran los problemas. Recién cuando hablaban y decía que este era corrupto, que esta empresa, hace escasos 10 días en Córdoba capital, gana Caputo una de las licitaciones para el transporte, para la basura, si no estoy equivocado. Y Caputo no es Caputo el mismo Caputo que yo conozco, el grupo económico. Caputo es el dueño, es uno de los ¿Cómo principales dueños de salimos, Ecogas. Molardo? A ver, Y es dueño de Ecogás, aparte Caputo. Y son cosas que cuando, por ejemplo, la gente del PRO tira De hacia las generadoras afuera, eléctricas, dueño del tiene país, que es dueño saber del también país. eso. ¿cómo salimos, Está interpretado Molardo? lo más- ¿Cómo sale el salimos? radicalismo? Yo comparto primero, ¿cómo salimos? Comparto en gran parte lo que dijo el joven intendente Torres. Creo que Macri perdió 2 años y medio de tiempo en hacer, ellos no quieren llamar el gran acuerdo, ¿no es cierto? O hay porque lo asocian con con el gas, pero no, un acuerdo con todos los sectores. Si la situación del Así país, comenzó usted el programa, hablando del acuerdo. si el país estaba realmente grave, bueno, reunámonos todos alrededor de una mesa. ¿Cómo no vamos a encontrar 10 puntos esenciales en economía, en salud, educación, relaciones exteriores, que podamos compartir todo, la izquierda, la derecha, el centro, todo, pero haberlo hecho en su momento? Y a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más difícil porque se van profundizando, porque decían que había una grieta, no, ahora hay varias grietas que se armó con este Hay gobierno. varias grietas, me quedo ahí. ¿Cómo salimos? Lo primero es votar la ley para recuperar lo robado, porque la verdad es que esa ley está trabada en el Senado. Unión por Córdoba tiene un senador, que es el señor Caserio, que no vota esa ley, que está bajo las órdenes de Pichetto, que es otro senador muy, pero muy corrupto, que maneja, y que ahora todo el mundo habla bien de Pichetto, cuando la verdad es que esa ley nos permitiría recuperar los campos, los yates, las mansiones en las que viven todos los dirigentes del Partido de la Justicia Social y de los trabajadores, viven todos en las principales mansiones, viven todos. Entonces, no pueden explicar el origen de sus bienes, entonces votando esa ley podríamos recuperar lo que Lázaro Báez, lo que Ricardo Jaime, lo que todos los delincuentes del gobierno anterior y de este gobierno y del gobierno que sea, de cualquier partido político, incluso los sindicalistas que viven en las principales mansiones y los empresarios como Aldo Roggio, que está procesado ahora felizmente bajo este gobierno, no con el anterior, podríamos recuperar todos esos bienes y reinvertirlo en rutas, en hospitales, Bueno, en realidad en quienes escuelas, procesan en todo son lo los que nos jueces, falta. no los gobiernos. No, pero esta ley la En podría hacer, principio. pero esta ley la tiene que votar el Senado. La aprobó la Cámara de Diputados y está trabada en el Senado. Bien, así hemos llegado, No, desgraciadamente. pero me dejaste- Todos me querrían dejaste decir sin algo que más, dijera nada pero ya no de me la queda propuesta, tiempo. pero bueno. Hay una cuestión de límite temporal en televisión que usted lo conoce y yo Tiempo tengo es que ser tirano. respetuoso de eso porque hay un programa que viene a continuación y a él entonces le debo dar la oportunidad y el tiempo, no por voluntad mía, sino por voluntad de la contratación que tenemos dentro del canal. Hasta la próxima.